Tranquilidad ante todo. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Tranquilidad ante todo. Mi nombre es Pablo y en esta ocasión, una vez más, estamos aquí en el laboratorio máximo de la Florida. Junto el living de la casa. El living de la casa. Junto a mi amiga Peñasca de los cuentos. Hola, ¿cómo estás? Fernanda Samurai también. Samurai. Para creerme el cuento también. Sí. Bueno. Zamora. Una persona muy loca que conocí en justamente en cuentos. Porque hoy día el tema va a ser la narración oral, los cuentos, etc. Bueno, y dentro de todo, yo estoy fuera de micrófono, le estaba contando un poco del podcast. Nace también como con la intención, además de conversar con amigos, de romper el cerco comunicacional y poder hablar de cosas más importantes que no se hablan, que sí, o importantes para nosotros. La difusión del contenido. Claro, también un escape para mi propio ego. Por favor. ¿Cachai? Entonces, donde yo pueda contar las cosas que hago, que de repente no he hecho muchas cosas en mi vida que no he contado, que no están, entonces también como para refrescar la memoria y que quede grabado. Voy a terminar entrevistándote yo a ti, amigo. Ya, pues, ya, sí, pues esa es la idea, pues, que nos autoentrevistemos. Entonces, justamente porque yo te conocí en un show. ¿Taxi? Ya, eso se corta. Yo te conocí en un show de narración oral en La Espina. ¿Verdad? Organizado por La Dominguera, esta cosa que, bueno, ahí vamos a hablar de eso. Y tú estabas contando cuentos de brujería. Bueno, no fue tanto un cuento, fue como lo que hay que hacer ahora. Fue como de información. 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 Y que al mismo tiempo ahí yo me presenté con un cuento. Entonces ahí tú también conociste mi faceta. Sí. Y que de hecho yo no soy narrador oral. Y te presentaste así, pues no soy narrador oral, yo no cuento cuentos, pero esto fue lo que me pasó, claro. Una cosa así dijiste. Claro, fue muy bueno ese de hecho, entonces ahí como que nos autopresentamos sobre los cuentos. Bueno, dígase de paso, la Feña es amiga de la Mila, que es mi... no soy su amiga, obvio, porque la cuestión. No, amiga mía no es. No, obviamente nos hemos hecho amigos, pero obviamente más amiga de la Mila, porque son de ese... Del mismo colectivo. Del colectivo de la Dominguera. Dominguera, a la cual no he ido hace mucho tiempo. ¿Qué es eso? Pues? Cuenta quién es la Dominguera. ¿Qué? Bueno, según entiendo, porque yo no fui la de la idea, ni tampoco en el inicio estuve, la Dominguera parte como un espacio abierto a todo público que quiera presentar alguna gracia o show o algún talento en especial. Pero más allá de solamente ser un lugar abierto para ellos, la idea o el trasfondo de esto es crear comunidad, finalmente. Porque la idea es que sea periódica y sea todos los domingos. Entonces sea un hábito finalmente reunirse y hacer cuentos, jugar, tirar la talla, pasarlo bien. Bueno, y principalmente los cuentos. Y los cuentos. Bueno, también se usa harto como espacio para probar shows. Como la Dominguera se adjudica a un grupo de cuentacuentos que salió en Valparaíso, donde el mítico Omar estaba ahí. Según entiendo, esto parte allá en el periodo del 2011 con todo lo que son las las movilizaciones estudiantiles. Ajá. Y se juntan varios cuentacuentos, varios narradores orales de una universidad tomada y se crea la Dominguera. Básicamente eso es lo que sé. Yeah. Quizás la historia igual tiene más detalles, ¿cachai? Yo caché que hay como una dominguera en España también. No sabía eso, pero hay domingueras en varias partes. Claro. Bogotá, me imagino. Bogotá creo que hay una. También está una en La Serena hace poco, que nadie sabe. En Valencia creo que es la. Hay otra. Que nadie sabe quién originó la de La Serena. Apareció nomás. Bacán, y eso es una de las cosas geniales que tiene la idea de la Dominguera, es que no está como marca registrada. Entonces
La idea es que vayan saliendo y brotando espontáneamente en todo Claro, el mundo y la única regla para mantener el nombre es que sea los domingos. Exactamente. Básicamente. Es como, de hecho hay tutoriales, los chiquillos han hecho tutoriales para hacer domingueras y es como que necesitas el espacio, teniendo el espacio necesitas tener personalidad para pararte. Exactamente. Vamos a poner el link al videito después. De más que sí. Y tienes que tener el espacio, tienes que tener el ánimo para ser el animador, que si no hay nadie haciendo su show tienes que rellenar con juegos, con adivinanzas, con cuentos, con lo que sea, mantener al público y también hacer participar al público. Y paulatinamente la idea es que la gente vaya perdiendo la vergüenza a decir lo que piensa también. Porque hay que decirlo así, la dominguera parte con una coyuntura supermente política de resistencia y se mantiene como eso. En un momento yo me acuerdo haber escuchado a uno de los chiquillos que decían, generalmente los movimientos sociales pierden su efecto porque se aprovechan de la coyuntura social. Onda, es tanta la tensión de las cosas que pasan que explotan finalmente en los movimientos sociales. Sin embargo, los movimientos sociales, cuando pasa la coyuntura y se solucionan, vuelve a la normalidad todo. Pero no hay un espacio de tiempo en donde la gente se siente a pensar cómo reaccionar en la coyuntura y solamente se sienta a pensar en la misma coyuntura. Entonces todo empieza como, oye, podríamos reflexionar antes de actuar, pero no actuemos porque ¿cachai? Entonces el espacio de la dominguera también está creado para eso, como para sentarse a pensar y a reflexionar de varias otras cosas. Tirarse el rollo político es 100% admisible en la dominguera. Claro. Entonces yo me acuerdo haber visto gente que tiraba sus palos para el TTP, los he visto a ustedes hablar sobre la ecología, los he visto a la Natu hablar sobre feminismo en la dominguera. Bueno. ¿Cachai? Y es un espacio donde van las familias de todo Sí, tipo, y ¿cachai? me quedé pensando un poco en el host igual, en el animador, digamos, que igual tiene que estar preparado en caso de que no haya nadie que se quiera presentar como para alargar, para improvisar, o sea, tiene que ser un como que igual, o bueno, que tenga calle en ese sentido. En ese sentido, sí. Me acuerdo que una Y en vez este caso, por lo general, el Omar. el Omar o la Natu o el Aldo, una vez me tocó animar la dominguera, sí. Pero era porque nadie llegaba y estaba el público ahí, pues, ¿cachai? Claro. Y era como, oye, ¿qué hacemos? Ya, bueno, lo voy a hacer yo, no lo hagáis, no sé qué, estaba con la Sofi. Ya. Y yo pensaba que la Sofi se presentaba siempre en la dominguera y la veía muy reticente a hacer algo, ¿cachai? Pollita. Muy pollo. Y yo empecé a hablar sobre lo que era la dominguera, empecé a hacer más o menos lo que creía que hacía el Aldo, ¿cachai? Y en un momento conté un par de cuentos y en ese tiempo yo tenía 2 cuentos ensayados nomás y comprenderás que muchos, ¿cómo se llama? Juegos no me sabía, bueno, porque la Natu, yo he cachado que la Natu es la que trae los juegos, pues si ella es la que se sabe los juegos, ¿cachai? O sea, bueno, me saco el sombrero respecto a esa weá porque yo no me acuerdo de ninguna cuestión. La adivinanza, todo eso. La adivinanza, las dinámicas. Pues igual hay que tener una preparación ahí. Caleta. Pero igual, como ya se irán dando cuenta, es súper espontáneo igual. ¿Cachai? Es como... Porque acabáis de contar, puta, una vez tuve que hacerlo solo porque nadie llegó, entonces es como... No sé cómo decirlo, desarmado, no, como... volátil. O sea, como igual es como la narración oral, po. Como lo que hablábamos antes de que ninguna paralelo al tiro. Exactamente. Ninguna función finalmente es igual una detrás de otra. No es una producción en masa, si queréis, ¿cachai? Depende siempre del contexto, del ánimo que tenga el mismo público, del ánimo que tengáis tú también, de la idea de jugar y de cómo se desarrolla finalmente ese juego, que es espontáneo. Es un lugar donde vas a ver espontaneidad siempre. Claro. Pero eso provoca igual
problemas dentro de como la organización, pues, porque Claro. siempre pasa que alguien llega primero, el otro se la atrasa, o que el que llega primero tiene que abrir, abrir, ¿cachai? ¿cachai? O que, por ejemplo, que los juegos se alargan y de repente hay gente que está mirando cómo juega la gente, otra gente que está abajo y es como, que fome y me voy, ¿cachai? Bueno, algo que hacen igual es que siempre, o la mayoría de las veces tratan de que haya como un artista invitado. Claro. ¿Cachai? A veces un cuentacuentero bacán de otro país. Un connotado. Claro, o cuentacuento, narrador. Oye, hay discusiones. Ya, pero ahí. espera, y a veces artistas, músicos, bandas. Malabarista, yo he malabarista, visto gente que habla sobre teatro, he visto monólogos. Porque vendría siendo como el plato de fondo y entre medios se presentan cuentos. Exactamente, yo igual veo que más que la dominguera es la idea del plato de fondo, pero sí es el enganche porque ahí uno comparte público. Sí, Y puede pero de hecho casi siempre en la mitad del público o a veces es el que viene a ver al cantante. al artista, claro. Y ha pasado, por ejemplo, creo que fue una vez en donde fueron ustedes dos, o me acuerdo que haberlos visto ahí. Nosotros cuando dos, fueron... paréntesis, nosotros dos, se refiere a Pablo y Mila, que está acá al lado haciendo un trabajo De hecho, los su taca, taca, diplomado. taca, Justamente, eso. todo eso que se escucha a lo mejor el teclado es la Mila, pero está bautizado. no sé si te acordáis de cuando fueron como un grupo de mujeres cantantes. Ya, sí. Sí, cantoras, sí, que cantaban súper la raja. Yo me acuerdo de haber escuchado a uno de los asistentes ahí gritar, ya, pues, ¿y cuándo van a salir mis hijos? De veras, como que fueron Y a fue verla como, a ella. la dominguera es, ¿cachai? Claro. Ese es el espacio de la dominguera y a pesar de que ya es un espacio público que cualquier persona pueda ocupar, la idea es que primero es la dominguera y que la gente sepa que es la dominguera y después viene el artista invitado, por eso es invitado. Bueno, en este caso la dominguera se hace todos los domingos como a las 5 de la tarde, como a las 5 de la tarde, no Pero necesariamente. 4:30, 5. Claro. Dependiendo En del calor y el Parque Juan año. 23, esto es en Ñuñoa. Y que tiene un anfiteatro en la parte final del parque, o al principio del parque. Anfiteatro griego se llama. Claro, un anfiteatro griego muy bonito, muy antiguo, que tiene historia, etcétera. Y se hace ahí, que es un lugar abierto, es una plaza. Entonces pasó, de hecho, la semana pasada que No, tú no fuiste. Bueno, me contó la Mila que llegaron y había una banda. Iban a partir a la misma hora. Avalancha creo que son ellos. No lo recuerdo, una banda ska, como reggae. Me mandó unos videos, estaba muy bueno. Pero aparentemente fue que tuvieron que ahí conversar, oye, acá hacemos la dominguera, la cuestión, y como que por suerte se resolvió en buena onda y como que se fusionaron y presentaron la dominguera y con esta banda como el artista invitado. Y de hecho eran como 3 bandas, algo así, como que hicieron una actividad al mismo día, al mismo lugar. Buenísimo. Y al fin, lo bueno que se fusionó y no, porque perfectamente se pudo haber dado mala onda, Es que así como, ay, salgan de acá, este es nuestro otra espacio. de las gracias de la dominguera es su plasticidad, ¿cachai? Claro. La adaptabilidad que tiene respecto a eso, porque es un espacio público, ¿cachai? Que tú te lo tomas finalmente y lo recuperas, entre comillas, para la dominguera y lo ocupáis por mientras y después durante la semana está ahí, ¿cachai? Ahora no hay nadie que administre ese lugar, que lleve como una agenda de la cuestión y Claro. no creo que sea buena idea tampoco No, hacerlo, no. ¿cachai? O Fuera sea, de que es y no una es lata, necesario, a menos que ya sea muy usado y cause problemas, pero Sí, ¿para qué? po. ¿No? pero exactamente, ¿cachai? Entonces ahí va creando una especie de comunidad, po, del diálogo entre la buena onda que se resuelve. Sí, porque de hecho ahí se conocieron, ya quedan invitados para otra vez, y Claro. etcétera. No, sí. Es bacán la dominguera en el Cora. Y cuentacuentero, contador de cuentos, narrador oral. A ver, me falta estudiar esto, así que no soy la mejor invitada respecto a esa web, pero trataremos de hacerle el empeño cuenteando. Cuenteros, esa otra. Sí. Cuentero generalmente se ocupa como peyorativo, alguien que miente. Claro. Ahora, hay que tener en cuenta de que hay todo un género de los cuentos de mentiras, que se llaman los mentirosos. Mira. Y cuentan generalmente cuentos que entre medio de... De hecho, tú serías muy buen mentiroso. Entre medio Lo soy. entre medio del cuento hay momentos en donde te dicen cosas
tan fantásticas que pueden ser reales como que pueden ser mentiras. Y tú quedás como, wow, pero yo me acuerdo del primer cuento que escuché de Mentiroso Real, es un tesoro humano vivo, no me acuerdo su nombre, pero su apellido es Piña, es un abuelo que ya no se le entiende mucho porque chillea mucho, pero es de Campo el Caballero, y Belisario Piña se llama, reconocido como tesoro humano vivo por la FAO, por la FAO, nada que ver, por la UNESCO. La FAO. Tesis. Tesis. Y el caballero hablaba que se había ido a trabajar a una mina en el norte, siendo de acá del centro, y se había robado el reloj de uno de los patrones de la mina. Y lo empezaron a buscar. Y se había robado el reloj por alguna razón, onda como que no le habían pagado el día y algún man de picado se llevó el reloj. La cosa es que el loco empezó a correr y dijo que corrió y de repente ve al lado de él un cerro que era de La Serena y el loco estaba, no sé, pues en Antofagasta. Y como que no, estoy cerca de Antofagasta, ya, corre. Y no, de repente estaba cerca de Valparaíso, así. ¿Cachai? Y ese tipo de corridas raras, tú decías, pero ya el caballero como que tiene edad, quizás no habían caminos, igual corre. Bueno, no podéis correrte en 2 días desde Antofagasta hasta acá, ¿cachai? Imposible esa weá, ni siquiera que ves en camino. Pero tú estabas tan metido en el cuento que le compraba y le compraba y todo. Entonces sí, hay un género de mentirosos y un género de cuentos que están basados en mentiras. Como tus cuentos. Ya, ahí está el cuentero. El cuentero, el mentiroso. el chamullero, el mentiroso. ¿Y el charlatán? El charlatán también es un... El charlatán es el que vende. El que vende. Sin embargo, hay algo que se llama kamichibai. Y es una técnica para contar cuentos. Que es traído del Japón. Sí, o claro, suena súper o de Asia. Que es un teatro de bolsillo, se le dice, un mini teatro. Que es una especie como de cajita que se abre y adentro de esta cajita hay diferentes ilustraciones grandes. Entonces tú vas contando el cuento y vas como sacando las ilustraciones y finalmente es como contarle un cuento con un libro de dibujo a los niños. Claro. En el Japón, en la antigüedad, la idea era que se transportaba este kamichibai en bicicleta, porque eran más transportables, más chiquitos, ¿cachai? Y el que transportaba esta cosa también ponía un paño al frente del kamichibai y ponía cositas para vender al frente. Entonces mientras te vendía la mula del cuento, ¿cachai? Tú ibas ahí comprando las cosas que aparecían seguramente dentro del cuento. Mira. Y terminaba ahí como con los cabros chicos alrededor que estaban viendo tu mercancía, estaban también pendientes del cuento y los papás atrás diciéndole, oye, pero vamos, no, cómprame esto, cómprame el juguetito, cómprame acá. Ya, es como... No sé, pasó un símil de acá, que dudo que sea absolutamente chileno, el organillero. Puede ser, perfectamente. Te pone una musiquita, pero además te vende sus cositas, los remolinos. Te muestra el lorito y te vende dulces, ¿cachai? Perfectamente símil. Claro. Pero el charlatán igual es el que te vende el tónico para que crezca el pelo, así, claro, el tónico para que sea más hermoso. O te vende un destornillador, y es un destornillador cualquiera, pero te dice caleta de weá y uso, y bueno, a mí me encantan los charlatanes porque tienen un uso del lenguaje, así una manera de venderte una weá que es cualquier weá. Como las pulseritas de la virtud, no sé si las cacháis. Como de las 7 poderes. Unas 7 poderes, eso. De Omar Garate. Sí, exactamente, un charlatán, charlatán. Bueno, cuentero, charlatán, esos. Ahora, Kamichibai. Y ahí tenemos una rama. El tema de las mentiras sí existen. Claro. Pero generalmente se usa peyorativamente. Ahora, hay una dicotomía entre el cuentacuentos y el narrador oral, que todavía no me queda muy clara, pero al parecer el cuentacuentos es aquel que puede tomar cualquier cuento, historia, ¿cachai? Y la tira. El narrador oral creo que está más parte de la rama más patrimonial, más como de la identidad.
Ya, ¿cómo así? Eh, Ponlo como ejemplo. Onda como ¿Qué hace el narrador oral y qué hace el cuentacuentos? El cuentacuentos es el que toma, ponte tú, cuentos del jardín de niños, La etcétera, Caperucita Roja. la Caperucita Roja y te la cuenta, Te la y el cuenta. narrador oral habla sobre las leyendas y territorialidad, identidad, todas esas cosas, ¿cachai? Ahora, también hay que pensar en algo muy importante: narración oral o cuentoría hay desde el inicio de la de las eras, del ¿cachai? lenguaje. Desde el inicio del lenguaje Claro. existen historias, ¿cachai? Y es una cosa básica. Onda, el lenguaje es equivalente a historias, es el día que tuviste, ¿cachai? Cazando el mamut, ¿cachai? Pero agregándole más cosas para hacerte el bacán. Claro. O para entretener a alguien también. El Sin- origen de las religiones. el origen de las religiones, el origen de la performance. Y ahí hay otra cosa. Por ejemplo, acá en Chile se habla mucho sobre el tema del epeu mapuche, el cuento mapuche, el cuento andino también, etcétera. Sin embargo, también hay un movimiento que llegó más o menos a principios de los 90 con un sujeto llamado, con un apellido Céspedes, si no me equivoco, que viene de Cuba y que fue uno de los impulsores de la narración oral, pero como un sustituto a un teatro, como un teatro más barato, de una menos escenografía, de una sola persona, ¿cachai? Que podía ser un recurso escenográfico un poco más barato, más de una sola persona. Y llega más o menos el 90 y se arma una escuela que son como los narradores orales acá en Chile más connotados, ¿cachai? Y la segunda pata es en donde está el Omar. La segunda generación o la tercera generación es donde está el amigo Omar. ¿Cachai? Más o menos así va. Yo siempre he querido hacer tesis, debía haber hecho mi tesis respecto a la historia de la narración oral, no la hice. ¿Tesis de qué, Fernando? Tesis de antropología. Ah, ya, para que escuchen aquí los Amigos. los auditores. No lo han hecho jamás la gente, y de hecho es una cosa que en el mundo, en el gremio de la narración oral está muy en debe, porque se han provocado las clásicas polémicas respecto a lo tradicional, aquellos que son antiguos y las personas que se incorporan ahora nuevas, ¿cachai? Igual he cachado que es como una pelea, no sé, o... Esto es como mini peleas de corrientes, ¿cachai? Entre los cuentacuentos de infantiles, ¿cachai? Y los narradores orales como para adultos. Como que porque la narración oral agarra muchos más géneros que la narración infantil. Bueno. Que por lo general es la fábula, el cuento corto, ¿cachai? Pero lo otro, el otro agarra drama, suspenso. Lo que pasa es que hay terror. no sé si no es una infantilización, no sé cómo decirlo, respecto a que el tema cuentacuentos siempre se ha asociado, o por lo menos acá en este país, se asocia más a público infantil. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente son gente que anima cumpleaños, generalmente que van a los colegios, claro, a fin de año, ¿cachai? Etcétera. Que están en los jardines, etcétera. En los jardines, en los colegios. No, es una actividad infantil. Y es muy loco. Sí, de hecho, o sea, yo conocí como los cuentacuentos como infantiles. Pero es que después cuando conocí al Omar y empezamos a cachar el asunto cuento generalmente se asocia a un niño pequeño. Sin embargo, uno revisando el trasfondo de cada uno de los cuentos te das cuenta que son resúmenes muy pequeños de mucha sabiduría, ¿cachai? Y filosofía impresionante para que un cabro chico lo entienda. Claro. Entonces, ponte tú, no sé, ahora la Caperucita Roja en su modo más maquillado y resumido y toda la cuestión te enseña, por último, no hablar con extraños, ¿cachai? Ahora sabemos que la Caperucita Roja no es solamente el lobo, la abuela y la Caperucita, sino que pasan un millón de cosas más antes y la historia es mucho más amplia
y esa historia era para adultos, ¿cachai? Igual La Sirenita, igual... Y le podéis todos, encontrar ¿cachai? un trasfondo distinto a cada cosa. Entonces, el tema es sacar de la idea esta imagen que tienen del cuentacuentos solamente para niños pequeños y llevarlo a un público más adulto, porque también se puede, ¿cachai? También los adultos somos capaces de entender historias. O sea, sí, el ser humano se engancha con las historias. O sea, no por nada uno ve Game of Thrones, ¿cachai? O se emociona con Breaking Bad, porque son buenas historias, ¿cachai? Y aparte están muy bien realizadas. Hoy uno podría hacer narraciones como en capítulos. Sería muy interesante dejarlo metido para la próxima dominguera. Podría ser, sería una muy buena forma de traer público. Onda como una historia lo suficientemente larga y lo suficientemente entendida como para que también hayan arcos argumentales chiquititos, ¿cachai? Claro. Para contar en cada una de las cosas. A mí también se me ha venido a la cabeza así como, pero esto lo sabremos próximamente, como claro, los cuentos de la cripta o no sé, cosas así que te dejen lo suficientemente metido como para volver a ir. Y es muy cercana, bueno, absolutamente al teatro o a, no sé, al guionaje de cine igual. Es que hay cosas, guiones. O sea, yo personalmente me acerqué mucho al guión antes de a los cuentos, porque escribía antes muchos cuentos. Es muy loco, escribía muchos cuentos, tenía una historia sin fin muy larga, y me di cuenta de que si tú le cuentas algo a alguien, estás básicamente dándole el guión a esa persona para que la persona imagine. Claro. ¿Cachai? Entonces, es muy fácil hablar sobre cuentos y hablar sobre guión. Es demasiado fácil, solamente te tenés que imaginar las cosas, ¿cachai? Y cuando uno narra para un público, tú le estás entregando ciertas imágenes, ciertas formas, ciertas estructuras, ¿cachai? Pero la gente va a poner al casting, ¿cachai? La gente le va a poner los colores, la gente va a ser director de arte en la weá, ¿cachai? Tú solamente les vas a dar el guión, las cositas, algunas datos de iluminación, ¿cachai? Claro, ahí hay algo que aprendí de la Mila, que al mismo tiempo lo aprendió de Omar, que el cuento no es solamente del narrador, el cuento se hace... El cuento está completo una vez que hay un auditor, una persona que lo escucha y que lo transforma en esa película. Es que el fenómeno del lenguaje es así, pues. El lenguaje no es solamente el mensaje. Claro, emisor, es mensaje. Es el emisor, es el receptor, es el código también. El canal y todo ese tipo de cosas. Que igual esa estructura está un poco ya bastante antigua. Sí, pero es necesario que haya un otro escuchando. Y un otro entendiendo también, ¿cachai? Imaginando, decodificando. Por ejemplo... No, pero en este caso el otro decodifica no necesariamente lo que el emisor está enviando, y eso es parte de, ¿cachai? Eso es lo interesante, porque que el público completa la vaina. Y por eso mismo no hay siempre una narración igual siempre. ¿Por qué? Porque yo te voy a contar algo, esto es como el teléfono, yo te voy a contar una historia y tú vas a contar esa misma historia a otra persona, pero le vas a agregar tus cosas, ¿cachai? Claro. Cómo las sentiste en ese momento, las cosas que más te gustaron, las cosas que no te gustaron y las cosas que quizás pasaste por alto y las cosas que pasaste por alto también. Ahí las vas a decir. En el mundo de la narración oral hay como autor, o los cuentos una vez que tú los tiráis son de todos. O hay así como hay protección de autor. Claro, sí. Derecho de autor, anda, oye, este no lo conté porque es mío. Por ejemplo, a ver. Pero en el momento que lo contáis ya está en el aire. Por ejemplo, hay varias formas de tratar ese tipo de cosas, porque a veces sí es necesario, o sea, la historia del Rey Curro, que es uno de los clásicos, yo no me acuerdo cuál era el título, y yo quedé al debe con esa cuestión, el autor tiene un autor, tiene dibujos y tiene una estructura narrativa diferente a como yo la cuento.
y yo solamente mantuve el hecho de que no era mi historia, yo no la había escrito, y que el título sigue siendo el mismo, El Rey Curro. Fin. Ahora, generalmente con el tema de las historias, de las leyendas, uno dice, esta es una leyenda Sioux, esta es una leyenda mapuche, esta es una leyenda ble. Yo he cachado que al final de los que al final de los shows de narración oral, como que contaron 4 o 5 cuentos y al final te dicen, el primer cuento que conté era claro, o este es de mi autoría, este es de alguien más, etcétera. Claro. Tenemos una invitada en este podcast que como les decíamos está aquí escribiendo, así que quería decir pasando algo. Piola. A ver, meter la cuchara de vez en cuando. Sí, voy a meter la cuchara. En la mila, por si acaso. Hola, ¿cómo están? Sí, pues como que al final yo siento que claro, yo ahora estoy contando y en general yo cuento muchos cuentos de autoría propia porque me es más fácil aprendérmelo. Pero siento que al final esa es la gracia de la narración oral, como que el cuento es un bien comunitario, ¿cachai? No es solamente de tu autoría propia o no es solamente del autor, porque en el fondo es un bien liberado, por decirlo así. Es un bien que se transforma al llegar a la imaginación del otro, claro, y que se completa con el otro. Claro. No está completo si no es escuchado por un otro. Y eso es lo que lo hace tan bonito y tan romántico también y tan como del arte, porque en el fondo la narración oral al final se convierte en no solo la narración de quien lo emite, sino de quien lo escucha. Claro. ¿Cachai? Toda, como decía la Feña, que alcancé a escucharla, todo lo que uno narra, el otro lo completa y el otro le agrega sus esencias y sus particularidades y sus conocimientos a esa imagen que uno les cuenta. Pero va a depender del autor si uno, si decide compartirlo como porque del autor, espérate, ¿del autor lo estás hablando como la persona que lo escribió, por ejemplo, o del autor como el cuentacuentos que narra? Del que lo escribió, porque para poner el ejemplo, yo escribo un cuento, lo cuento y a mí me gustaría que la gente que lo escuchó lo cuente nuevamente, uh-huh, ¿cachai? Lo que se llama tradición oral, uh-huh, sí, ¿cachai? Y que ojalá en 6.000 años más se siga contando, uh-huh, el cuento. Como la wea, porque va cambiando caleta, sí, pero se siga contando el cuento. Pero mi pregunta es, ¿hay weones como con mucho ego de decir, no, este cuento es mío, lo cuento yo nomás? ¿Cachai? ¿Existe eso? O si yo cuento el cuento de un weón, después me puedes decir, oye, contaste mi cuento, te voy a cobrar, yo creo que ahí hay un tema... siempre diálogo. Es muy poco probable que tú cuentes un cuento que de la misma forma que otro cuentero o que otro narrador. Claro. ¿Cierto? Porque al principio tú hiciste ya ese mismo proceso que haces tú con el público. Claro. Tú escuchaste el cuento, tuviste ciertas sensaciones, hay cuentos que nunca te prendieron, otros que te prenden millones de fuegos adentro. Y que finalmente tú les vas a poner tu color y tu cosecha, ¿sabes? Entonces... Si pasa eso también, pues bueno, yo lo contaría de esta forma. Por ejemplo, el cuento que la Mila que nos hablaba sobre este cabro chico que invisibilizó a los papás y todas, ajá, las cosas, que según el Omar o según la Mila era muy tétrico y en verdad estaban usándolo como para los derechos del niño. Es una lectura la que le pudiste dar. Ese cuento es tétrico, guau. Claro. Pero otra persona dice, no, este cuento habla sobre los derechos del niño, se puede ocupar sobre eso. Sí. Entonces, esa dicotomía se logra porque hay varios procesos de escucha y de reinterpretación de las mismas cosas. O sea, tu cuento que contaste hoy día y que seguramente dentro de 6.000 años más se siga contando, se va a contar de 1.000.000 de formas y de 1.000.000 de cosas. Por eso mismo hay un momento en donde el narrador debe soltar su cuento. Sí. Claro. Y que el viento se lo lleve, ¿cachai? O sea, te puedes enamorar de un cuento, sí, porque tú lo escuchaste y lo tienes aquí en el Cora, ¿cachai? Pero el resto lo va a autocompletar, el resto va a tomar y cercenar ese cuento o va a enaltecerlo y va a tratar de mantenerlo tal como está, seguramente con varias diferencias. Por eso mismo implica este labor, este oficio,
una humildad grande. No puedes tener el ego tan alto como para decir, no, es que esta weá la hago yo y solamente yo. ¿Por qué? Porque el día de mañana el público al que le estáis contando también va a contar. Sí, que la idea, yo Sí, creo, pues, que es esta la weá idea. crezca. Ahora, si es posible que, por ejemplo, un cuentero o un narrador cuente un cuento de versión propia, de que esa misma persona escribió. Yo creo que en ese sentido uno debería ser responsable y decir, pucha, este cuento lo escribió tal. Decir quién Claro. escribió ese cuento. Y sigan leyéndolo a él, ¿cachai? Pero si lo quieren escuchar de mi boca, esto fue lo que me quedó. Síganme a mí, claro. Esto fue lo que me quedó, esto es lo que les quiero transmitir. Ustedes verán cómo lo toman también. Claro. Sí, es que en el fondo ahí igual es una decisión del narrador, pues, ¿cachai? Yo encuentro que, por ejemplo, a mí, claro, me pasa que yo cuento el cuento de los gatos de Ultar, pero yo le hice muchas modificaciones al cuento Como para una adaptarlo adaptación a ahí. la realidad chilena, pues, para que fuera cercano a la realidad chilena, que ese cuento es de Lovecraft, y al final igual se transforma en un cuento totalmente distinto al de Lovecraft. Tiene sus partes esenciales, pero ya es una decisión del narrador de cómo plantea la escena del cuento, pues, ¿cachai? Y en el fondo uno como ética profesional o ética artística Dice, tiene- basado en el cuento tiene que de decir Lovecraft. basado en el cuento de los gatos de Ultar de Lovecraft, Claro. o basado en los cuentos de, bueno, Escúchenme, que era el que mencionaba la feña del niño que hacía desaparecer a sus papás con cálculos matemáticos. Búsquenlo, está muy bueno. Búsquenlo, está muy bueno. Se le puede hacer mucha lectura. Y que en el fondo el Omar siempre, cuando me hizo la clase, me dijo que los cuentos son como las plumas. Vuelan. Usó esa analogía. Que en el fondo, grande profe, que en el fondo los cuentos vuelan, po, y van volando y van pasando de mano en mano, de mano en mano se mojan, flotan, andan por los ríos, van a una plantación de tomates, toman pero en el fondo se Va al mar, transforman, sale al mar, va al campo y come tomate. tomate. ¿Cachai? Pero en el fondo van cambiando y van mutando dependiendo de la decisión del autor y dependiendo también de las emociones que te generen. Y es como eso, pues, Estoy como, impactada. como que empezamos a analizar el cuento y los cuentos tienen tantas capas de las cuales tú te podías enganchar y de las cuales tú podías interpretar el cuento, que al final Y darles te da una mucho, intencionalidad, y darles al una final. intencionalidad, ¿cachai? Y tú podías transformar un cuento muy inocente en una cuestión muy oscura, y es solamente una decisión del narrador. A mí me pasa, por ejemplo, uno de los cuentos que también el Omar me contó, que se puso a llorar ese día, fue bacán. No, le chorreó la lagrimita, fue bacán. Fue algo un cuento que se llama La Comarca del Olvido, que es muy recurrente cuando hablamos sobre cuentos combativos y weá. Está escrito por Jorge Díaz, un dramaturgo chileno, y habla sobre la comarca del Confín, que es gobernada por un tirano, pero de cabeza muy chiquita. Creo que lo he escuchado. Sí, es su cuento favorito, de hecho. Y bueno, el asunto es que él me lo contó de una forma y lo leí. Bueno, y Es otra nada manera que distinta. ver, nada que ver. Porque Bueno, en ese momento me acuerdo de que estábamos, por ejemplo, la Natu, el Omar y yo en la Escuela de Artes y Oficios, que es un lugar donde nos reunimos para hacer reuniones web. Y el asunto fue que estaba lloviendo, y justamente ese cuento habla sobre la lluvia en algún momento. Estaba lloviendo, estábamos los tres hablando de cosas, y de repente sale este cuento y se creó una aura súper como oscura, pero no oscura de miedo, sino como de oscura de recogimiento, ¿cachai? Y el loco empezó a hablar, y en vez de ponerle las caras y las cosas, ¿cachai? El loco solamente se sentó y empezó a hablar. Y la tiró. Y bueno, se me encresparon Porque ya estaba la pelos. atmósfera. Sí, po. Ya estaba la atmósfera. Brígido, Que algo brígido que- la atmósfera de repente lo quiero contar yo en otra instancia, porque es un cuento hermosísimo. Y lo busqué en internet, está por ahí en PDF, una cuestión así, con una letra enorme, porque yo pensaba que de hecho era como
un cuento para adultos, ¿cachai? De esto me imaginaba que me iba a encontrar con hojas de roneo con la letra más chica del mundo, y no. Es un cuento que está dentro de otro libro que es cuentos para llevar en la mochila, si no me equivoco, una recopilación de libros, de cuentitos chicos, para cabros como de segundo, tercero básico, son como 3 o 4 páginas de letra enorme, con entre medio dibujo, que habla sobre la web. Otra frase que me quedó grabada de la Mila, pero que también era del normal. Omar en el corazón. Omar Gárate, que ya lo mencionamos delante. No, el de la pulsera. No, Omar Saldivia. Omar Saldivia, un abrazo. Un abrazo para ti. Era que ningún cuento es igual al otro, que todos los cuentos son distintos, que todas las funciones son distintas. Eso, porque tú puede ser el mismo cuento y que al contarlo una vez es ese cuento nomás. Y como se dio esa vez con ese público, con esa atmósfera, con ese resultado, y el siguiente vez que lo cuente va a ser ese cuento. Y así sucesivamente, o sea, ningún cuento es igual a otro. Por eso también es como que la incompletud, se podría decir, de la obra. La obra nunca está finalizada. Claro. La obra nunca va a ser Justamente. perfecta. Y por eso mismo, por esa imperfección, ¿cachai? La obra crece y se transforma y se crea, y también tú creces en el proceso. Te empoderas del cuento, te empoderas de ese tipo de cosas. Entonces como que se crean otras historias al final, a partir de una historia completamente diferente. Claro. Vamos a ir a una pausa musical con un tema que nos va a recomendar la Feña, y a la vuelta lo comentamos un poquito. Las cosas sorprenden cuando las miras, te paran los pelos y te da como risa. Cada momento de tu vida, caras nuevas a la vuelta a la esquina. Cada vez que vuelves a la orilla del mar, cada vez que ves a la gente bailar. Tantos millones que habitan, son tantas historias que te hacen vibrar. Hoy es un ave en pleno vuelo, mañana chocar con el cielo de sueño. A cada momento algo se hace nuevo. La vida aún me para los pelos, pelos. Hoy y mañana no son como ayer. Se parecen pero en verdad son nada que ver. Hay que ver bien cómo corre el agua, como nunca is the same. ¿Qué pasa que no saliste muy bien? Te saco otra foto si quieres, te saco así. Uy, que por poquito casi se te fue. No te pongas triste que lo que se vaya va a volver. El amor de tu vida te pone los cuernos. Hoy estás sano, mañana enfermo. Eres multimillonario, era solo un sueño. Se te borra todo y empiezas de cero. Cada paso que doy a mi alrededor, las cosas van cambiando. Pongo un pie, pongo otro, debajo el mundo va girando. No lo esperaba, ninguna cosa predestinada, nada de nada. Gente buena, también cosas malas. Hoy es un buen día para subir un cerro. Tenías polola y ahora un perro. Todo lo que quiero no es todo lo que tengo. Querías ser flaco, pero eres un cerdo. A cada momento cambia mi cuerpo. Tu amigo más fiel ahora es un cuervo. Cada pedacito de vida es un cuento. Hoy estás vivo, mañana estás muerto. Ya, estamos de vuelta después de esta canción que obviamente siempre supimos cuál era y nos encantó. Y no es que la vayamos a poner en postproducción después. Qué hermoso el tema. No, qué Me buen encanta. tema, sí. Mira, Esos acordes. tenía de todo, mira, rock, Ya fusión, jazz, no, claro, ska. un poco de reggae. Bueno,
seguíamos contando de los cuentos y con la Feña somos amigos de hace poquito, porque esto nos conocimos este año nomás. Y Salud por eso. Salud. Salud por eso. Y en realidad, bueno, ha generado un bromance, que decían, un cismance con la Mila. No, pero el bromance es de bromas, yo lo sé. Pero Por allá. sí, no, pero también los dos, pues. Pero sin embargo no conocemos mucho de nuestra historia. Entonces, en este momento nos vamos a dar este Te voy a conocer, Pablo. no, lo que decía que va a ser mi background de los cuentos, porque yo me he presentado, para bien o para mal, Voy a terminar escopiando este año en varias obras de narración oral en las que he contado cuentos sin ser cuentacuentos, sin ser narrador oral de por sí, o sin haber pasado por lo menos por la mano de Omar y su taller. Puro que te he dado color por decirme que no eres narrador oral cuando sí eres un narrador. Por lo menos narrador. No, pero lo que veo es que no. Ustedes pasaron por talleres, tuvieron una formación y yo no he querido ni siquiera meterme en la cuestión, pero la Mila aquí presente me ha impulsado a que lo haga. Ahora sí, después de esta pausa, que estuvo buena la conversación entre medio, y después de problemas mecánicos sobre aquí el equipo, los micrófonos que tuvimos que cambiar y todo. Dios mío, cuando Aquí van a trabajar bien. la mesa, sí, los cables que tuvimos que cambiar, bueno, en fin. No, lo que estaba contando yo es que yo escribía cuentos desde chico en el colegio. Escribía cuentos cuando estaban de moda los blogs. Blogspot. Mira, él me cae muy bien. Blogspot. Entonces, junto con mi amigo Emilio, de hecho, que escribía El Viejo Sobreviviente, que estará presente en este podcast próximamente. Eso espero. Ya pues, Emilio, ponte las pilas. Yo escribía un blog que se llamaba Los Cuentos del Tío Redfire. Redfire. Sí, ¿por qué? Porque Redfire era mi apodo desde chico, como el nick de... El nickname de Messenger. Nickname de Messenger, ¿cachai? Que Redfire. Pero la intención es Arroba que Hotmail. el tío Redfire era un personaje, ¿ya? ¿Ya? Y esto quiero que se entienda bien, no hay nada de la realidad aquí. El tío Redfire era un personaje muy bien pensado que daba origen a los cuentos que se contaban en ese blog, ¿ya? El tío Redfire era un pedófilo. Ah, pero usted se va al oscuro rápido. Sí, rápidamente. El tío Redfire era un pedófilo de Chañaral que llevaba niños a su casa a contarles cuentos, darles dulces y sacarles fotos de ellos. Eso decía el tío Redfire, ¿ya? No, me mataste. Pero ese es el personaje, Ahora ya la excusa para el blog, porque los cuentos que yo escribía eran como de crítica social, eran, ¿cachai? Como oscuros. Estoy impactada. El principal, el más antiguo que escribí es La Cuncuna Amarilla, que era una reinterpretación de La Cuncuna Amarilla, en cuanto la Cuncuna Amarilla era el resultado de una mariposa violada. ¿Cachai? Bueno, a mí me dieron una cajita de música con la canción. No, yo me voy. Pero en fin, era un ejercicio muy interesante de... No, mal. Me dejaste como lo di, me dejaste para lo di. ¿Pero por qué? Pero oye, Acaban de destruir a la cuncuna amarilla, weón. no, y así mucho más. Y después destruí muchos cuentos infantiles, o sea, canciones infantiles también. Bueno, y después me empecé Poder decir adiós es crecer. me empecé a dedicar a escribir la historia de la gente que yo veía recurrentemente en la calle. Algo que todos hacemos. ¿Has visto gente que te encontráis siempre en la micro? Sí. Ya. ¿Le has inventado la historia de esa persona? Nunca tan. No he salido tanto en la micro como No, pero pasarse el rollo, ya pero sí me he encontrado con ciertos personajes. Este viejo en la micro. de una familia, bla, bla, No, bla, y uno como que le... a mí me pasa diferente, porque en Ponte tú, generalmente yo soy como de zona rural, entonces como que los trechos son más largos y alcanzan a contar historias más largas. Alcanzan a conversar con los sí, viejos. pues, y como
la gente rural parece tener más bla bla que un santiaguino que se va a centrar al lado tuyo, no te va a conversar nada. A mí me han conversado desde Santiago hasta Colina y Colina hasta Santiago. Entonces, hay buena historia en la micro. Claro, también, pues, pero bueno, aquí en Santiago uno se encuentra gente o se topa con gente en la calle que es recurrente. que es recurrente, pero nunca vaya a hablar con ellos, etcétera. Entonces le escribía la historia y a varios personajes. Y también el otro foco era la locura. Ya, yo no soy psicólogo, pero sí compartí mucho y estuve influenciado mucho por la locura, por la esquizofrenia, por la gente con locura. No es que yo esté loco, porque cerca de mi barrio había como un psiquiátrico, como una casa de orates, digamos, no sé si se arrancaban o los dejaban salir y andaban por la calle siempre. Entonces había caleta de personajes en mi barrio que me gustaba como hablar de eso. La wea caricatura. Claro. Así que sí, bastante oscuro, pero también entiéndase que esto era un contexto de adolescencia en el colegio. De donde te empieza a atacar la oscuridad. Claro, Sí. claro. Y nada, y la historia del tío Reflex tiene su motivo también, etcétera. Y de ahí en más, después de mucho tiempo, ese blog quedó votado como en 2010, ¿Hay entrado de 2008. nuevo? Sí, lo he leído últimamente y le comentaba a la Mila que modestamente yo a veces los leo y es como, oh, la weá buena que escribí. Están escritos como el hoyo, como falta de ortografía, le faltan puntuaciones, es partido la redacción. Pero la historia, weón, son muy buenas, weón. Entonces, no, hay datos, pues, amigo. hay algunos re malos. Pero no, o sea, hay weas interesantes que me gustaría como reeditarlas, ¿cachai? Y hacer los cuentos. Pero hasta ahí yo solamente escribía, pues nunca conté cuentos, ¿cachai? Hasta que, ahora ya último, hace muy poco, empecé a escribir la historia secreta del Bosque Manuel. ¿Ya? Que también es un compilado de historias basadas en situaciones reales o en lugares específicos del bosque que nadie sabe su historia. Yo la investigué, la completé, se podría decir, por no decir inventar, porque hay datos, pero no hay un hilo conductor de esos datos, entonces yo agrego ahí la magia, ¿cachai? Pero no es la intención engañar, sino que la intención es como darle un relato al lugar. Claro, pero ¿cómo se dice? Encantar, ¿cachai? Encantar, que la gente cuando vea una animita sepa por qué está esa animita ahí, ¿cachai? Y sepa este contexto que, bueno, lamentablemente se va perdiendo. Claro, ¿cachai? Es Entonces, como mantener el patrimonio inmaterial del bosque, pues. claro, tiene que ver absolutamente con recuperar un tema patrimonial y una historia que bueno, el Bosque Manuel tiene un montón de organizaciones que están tratando de salvarlo, entonces siempre el argumento es ecológico, ¿cachai? Pero el patrimonio y la historia está quedando de lado, ¿cachai? Entonces, bueno, yo escribí una investigación histórica sobre la matanza de los Cañas, que esa sí es como histórica, ¿cachai? Yo no soy historiador, pero algo hice. Pero las otras son no solo como el origen de la animita, ¿cachai? Sino que también la gente que ve ovnis, la gente que ve cosas, etcétera, ¿cachai? Y a partir de eso, cuando empecé a hacer estas caminatas, las primeras caminatas que hice eran de historia secreta del Bosque Manuel, y ahí empecé a contar estos relatos. Y hasta ese momento yo ni siquiera sabía lo que era la narración oral o los cuentacuentos, porque para mí todavía era el cuentacuentos, era para los niños, ¿cachai? Y después, cuando la mina se empezó a interesar por ese tema, me fui dando cuenta que esa cuestión que yo hacía ya era hasta narración oral. Es que ese es el punto, ¿cachai? Por eso es necesario sacar de la idea de la cabeza de la gente de que, cuentacuentos niños. No, porque Justamente. todo es, finalmente, vivimos en un mundo hecho por historias, ¿cachai? Esa animita tiene un significado y un contexto del por qué está ahí. Claro. Y por eso mismo es súper valioso saber el por qué está ahí, ¿cachai? O sea, y no solo porque está ahí como el origen real, sino lo que ha provocado, por poner el ejemplo de una animita, sino lo que le ha provocado a la gente, la presencia de esa animita, pese a no saber su historia real, ¿cachai? Y que la gente misma le crea una historia, ¿cachai? Y eso es, bueno, asombroso, a mí me encanta, ¿cachai? Y al final yo investigué
puta, para contarlo, ya que estamos hablando de la animita, hay una animita que le llaman la animita del ciclista. Solo porque está en un lugar donde pasan muchos ciclistas. Y resultó, después de lo que investigué, que finalmente había sido un mon que habían matado, fueron a tirar allá. ¿Cachai? Una weá absolutamente nada que ver. Pero en el imaginario colectivo de la gente del Panul es una animita de un ciclista, ¿cachai? Que murió ahí saltando, o que lo asaltaron, o qué sé yo, pero para ellos... Es como un Romualdito, Sí. brígido. Es un Romualdito, Sí. no sé si hace milagros, pero es le inventar Pero la le gente pone misma. botellas de Porque lo que pasa es agua, que ¿no? La tradición oral le inventó una historia, Sí, ¿cachai? tengo entendido que Romualdito es un compadre que salió un día, lo asaltaron y lo mataron. Pues nada más que eso, pero hay un millón de historias más Claro. asociadas a la ermita y que es Y a los milagros. Bien milagroso milagroso y toda la cuestión. no. Pues. Que cuático, es que, bueno, no sé si ustedes saben, de hecho sí saben, pero hace poco fue el 9º seminario sobre patrimonio cultural inmaterial y hablaron sobre justamente este tipo de cosas, como la memoria finalmente protege los lugares y cómo la memoria construye identidad y cómo la memoria finalmente también es política, sumamente política. Claro. Entonces como que interfiere también o hay que buscar esos espacios y pelearlos porque finalmente uno es el que en esta guerra o en esta negociación de cuáles son los valores que uno quiere, ¿cómo se dice?, resaltar respecto a su propia identidad, para que no venga otra persona y diga, no, sabéis que este lugar van a ser casas y punto, ¿cachai? No, en este lugar se hace ciclismo, en este lugar se hace senderismo, en este lugar pasaron cosas. Y pasaron cosas importantes que la gente tiene que saber. ¡La gente tiene que saber! Sí, pues no, ahora con lo que decís con respecto a la memoria, a mí me pasa que nosotros fuimos para 11 de septiembre, siempre para el 11 de septiembre vamos a los sitios de memoria y fuimos al Estadio Nacional. Y no, pucha, bueno, siempre salimos llorando. Y nos encontramos con un caballero que fue por primera vez luego de haber sido torturado y encarcelado en el Estadio Nacional. Y que dijo algo que me suena hasta el día de hoy y que yo creo que me sigue haciendo eco y creo que también es por una de las razones que también me empecé a pegar mucho más al mundo de la narración oral, que fue que él dijo que la memoria es de los pueblos y la memoria se construye contándola. Y lo dijo luego de que él contó cuando estábamos en las bancas que quedaron en el memorial de madera, de los tablones, que él había estado sentado en esos tablones y que se acordaba de cuando cantaron Libre de un músico que se presentó ¿Nino Bravo? de Nino Bravo, que se presentó en Viña justo en dictadura y que ellos cantaban y era como su himno. Entonces contó eso y de ahí se tiró ese rollo y... Sí, disculpa, lo que contaba él es que ellos que estaban presos ahí cantaban la canción Libre de Nino Bravo y lo hicieron como himno propio, Como himno propio. y los milicos culiados cacharon que estos buenos cantaban esa cuestión, la agarraron, la dieron vuelta y lo hicieron himno de la dictadura, como de la libertad del yugo marxista y la wea, ¿cachai? Oh, la wea Sí. mal. Porque si tú ahora cantás esa canción a cualquiera, le va a sonar a los milicos. Sí. Pero piensa esto, po. Pero él tenía esta transformación Sí, de su memoria, pues, ¿cachai? Claro. Piensa esto. Hablamos que al principio de este programa hablamos sobre que uno cuenta, pero el cuento se completa cuando el otro escucha, ¿cierto? Claro. Sí. Eso pasa también lamentablemente para el otro lado. Sí, po. En antropología hay algo que se llama etnohistoria. Y es básicamente la idea de que el pasado se entiende no desde el pasado, sino que desde el presente. Dependiendo de cómo hoy tú sientas o dependiendo de cómo hoy tú seas, vas a entender tu pasado o la memoria de tu pueblo de una forma diferente. Finalmente, la historia no se ve hacia, ¿cómo decirlo? No se cuenta desde el pasado, tú la completas desde el presente. Desde el presente. Entonces es muy importante contarla y tratar de transmitirla
tal como pasó, ¿cachai? Para que la gente la entienda y pueda seguir proyectándola. Porque en algún momento, sabiendo lo que pasa con este síndrome o este fenómeno del teléfono, de que tanto se cuenta que se transforma, la memoria también puede ser transformada muy fácil. Claro. Y pasa, por ejemplo, este tipo de fatalidades que ahora la canción de Nino Bravo se escucha y es militar, ¿cachai? Claro. Pero de todas formas yo me agarro de eso, pues que la narración oral no es solo esta cuestión de contar algunas historias, sino que es el proceso de hacer memoria. Y hacer memoria de lo que te hace sentir un cuento, de que, pucha, de hecho, a mí una de las primeras reglas que me estableció el Omar es que no, tú tienes que contar un cuento que realmente te guste y que realmente te emocione. ¿Puedo? Si no, no lo cuentas. ¿Puedo? Y por eso es importante narrar, pero narrar bien. Sí. Dándole el sentido a la weá, ¿cachai? Dándole la pasión a la cuestión, dándole los altos y los bajos que uno sienta que son, para que la otra gente también lo sienta. Porque si no es así, entonces ahí empieza la truculencia, ¿cachai? Y ahí se puede dar vuelta la cuestión muy fácil. ¿Lo han visto? ¿Qué cosa? Que hay gente haya narrado cosas sin ganas y que... Millón de veces. ¿Sí? O sea, no sé si son sin ganas, pero no muy convencida de lo que está contando, Sí, ¿cachai? sí. O sea, por ejemplo, a mí me pasó un millón de veces en la Mostakis principalmente, de que conté cuentos que decía, bueno, sí, es un gran cuento, Pero no me mueve. Pero no me mueve, ¿cachai? Claro. Pero no me mueve en absoluto. O gente que entendía el cuento de una forma y como que trataba de expresarla, pero en su ansiedad de contarla bien, terminaba contándola como el orto, ¿cachai? Y al ahí, final el receptor... como que quedáis medio mal, así como... Pero... Y a veces se saltaban partes, ¿cachai? Y eso es otra weá importante. Es como que te saltáis una parte importante, aunque sea un pequeño detalle, pero es importante. Y mataste el cuento. Y no se entiende, ¿cachai? Volvemos luego de otras dificultades técnicas. Bueno, y ahora sí, oficialmente presentamos, aunque ya se metió en todo el capítulo, a la Mila. Y Cuéntanos, Mila. pone atención, po. Estamos presentando y se van a scrollear Facebook. Pero puedo hacer dos cosas a la vez. No. Scrollear. ¿Qué chucha no tiene el mouse con scroll? Ah, pero eso es scrollear. Ya, where? Ya, cuéntanos sobre el show de narración que estamos preparando, ya que nos dimos cuenta en todo este capítulo que los tres estamos metidísimos en esto. Yo tengo que hacer... Ya, No queréis participar. Ya, vamos a hacer un show de cuentos de suspenso y terror en el bosque. Se llaman Cuentos en el Bosque. Esto partió porque partimos con Pájaros de Malagüero, en donde fue una obra narrativa coral que hicimos con la Feña, que la Feña fue nuestra antropóloga investigadora de los cuentos. Me sentí muy bacán. De los cuentos que son como similares en los distintos territorios de Chile, de los mitos chilenos, los cuales los transformamos en una historia, los metimos en una historia de un brujo. Y a partir de eso empezamos ya a armar nuevas obras, esperemos se vengan nuevas. Sí, se vienen muchos proyectos muy bonitos. Proyectos, sí. Bueno, el próximo show es el 31 de octubre para la noche de brujas, Halloween o Samhain. Samhain. Ah, pero eso no se lo vamos a contar ahora. Pero eso no se lo vamos a contar ahora. Y claro, este es un nuevo show que será bueno, como lo dije, 31 a las 19 horas en el Bosque Manul, porque lo que estamos haciendo desde Pájaros de Malagüero es contar cuentos en el cerro, que de alguna manera partió con Historia Secreta del Bosque Manul, que les comentaba anteriormente, y que se vendrá también la próxima versión ya con las dos nuevas narradoras del equipo. ¿Nuevas narradoras? ¿Vienen más personas?
¿Hay nuevas personas? ¡Usted, po! Pero si dijiste nuevas, po, amigo. Porque- Oye, somos socios fundadores los tres, qué bueno. No, porque Historias Secretas antes lo hacía yo solo. Por eso. Para Historias Secretas son dos narradoras. Yo pensé que Pero ya se está subiendo narrador, ¿viste? Sí. Ah, Ya te uniste a nuestro clan. A nuestra secta. Oye, estábamos tan ordenaditos. Yo la mela revolver el gallinero. Por eso un bromance. Ay, que la junta de las dos, weón. Cagaste. Ya, pero dejen de hacer la mención. Este 31 de octubre, a las 19 horas en el Bosque Manul, tenemos el show de narración oral llamado Cuento o Travesura, que es parte de los cuentos en el cerro que estamos haciendo hace ya algún tiempo. no me salió. No sé. No, me voy a poner a gritar, ya es muy tarde. Y bueno, sí, como que vamos a seguir la línea con los cuentos de terror que veníamos haciendo desde Pájaros de Mal Agüero, que si bien no son tan de terror, son de brujería, de los brujos del campo chileno, que en algún momento lo vamos a repetir, si Pájaros de Mal Agüero no ha muerto, pero se viene Halloween, así que tenemos que hacer Pero ahí... tenemos que hacer ahí una pequeña intervención respecto a por qué hablamos sobre Halloween en un país tan lejano de donde se originó. Así que la idea El es... capitalismo, así. la globalización, Esta globalización. el colonialismo. Pero hay que saber un poco más respecto a eso y también vamos a rescatar algunas historias de Panul bastante acorde a ese día y seguramente otras historias más como de acá, de estos lugares. Claro, la diferencia, como decía la Mila, la primera obra que hicimos juntos es una obra coral. ¿Qué vendría siendo una obra coral? Yo lo aprendí con ustedes. De grupo, de coro, De coro. que Que- de más de una persona. Que nos vamos coreando los cuentos técnicamente. Ah, ok. Pero claro, o sea, Pájaros de Mal Agüero es un cuento completo. Es un cuento sobre un personaje y su trayectoria que es contado en el cerro en 3 estaciones distintas. O sea, vamos caminando por el cerro, paramos en un lugar específico, contamos una parte. Ese escenario, ese lugar específico son escenarios de Claro, evento. o sea, claro, en este caso el escenario no es un anfiteatro, es el bosque mismo. Y la oscuridad y todo el ambiente que trae. Y bueno, ¿no? En el caso de Cuento Travesura, va a ser no un cuento, sino muchos cuentos distintos de las temáticas de terror y suspenso. ¿Puedo agregar algo? Sí, por Aparte, que igual tiene su trasfondo, hablo de Pájaros de Mal Agüero, que también lo rescata harto, pero de la territorialidad, memoria, tradición y todo ese tipo de cosas bacanas. También tiene un trasfondo educativo y ecológico, ¿verdad, querido Pablo? Cierto. Ay, el paso es para mí. Bueno, Sí. hay un temita ahí. Que en el campo chileno la mayoría de los pájaros son considerados brujos, y como son considerados brujos, lamentablemente los matan. Y por un tema... Malas creencias que hay que empezar a cuestionar también. Claro, entonces aquí hay una, se podría decir, dicotomía entre rescatar el patrimonio, rescatar el patrimonio, rescatar las historias, las creencias del campo chileno, pero al mismo tiempo rescatar a las aves también para evitar que las maten. Entonces, hacer conciencia finalmente. justamente, entonces lo que intentamos ahí es decirles: los brujos sí existen, las alimañas del más allá sí existen, pero no son estos pájaros. Entonces ahí agregamos un taller o un cuento taller que al final trabajamos, que explica por qué estos pájaros no son lo que parecen y son mucho más benéficos para el ser humano que los brujos mismos. Claro. Pero los brujos existen. Eso como lo dejamos claro, porque No ahí lo dudes jamás. tratamos de jugar en eso. Yo no creo en brujos, caray, pero de que los hay, De que los hay. Los hay. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y en el caso de Cuento Travesura va a ser primera vez que lo hacemos, y es básicamente un compilado de todos los cuentos, porque coincidentemente hacemos cuentos
de terror y suspenso. Que son los más entretenidos. Son los más Muy entretenidos. entretenido. Así que sean bienvenidos. Hay promociones. Si ustedes van disfrazados, tienen 50% de descuento. Así de corta. Y tampoco un gran precio, son 8 lucas. Un disfraz que se note, ¿eh? No es como que... Sí, notoriamente disfrazado. Y me destacaron eso porque claro, pues no es llegar con un parche en el ojo y pedir el 50%. No sean Mira, tú falsos. en el oculista, pirata. Claro. Y vamos a entregar dulcecitos también, porque también hay un sentido ahí en la entrega de dulces, en pedir alimentos, limón, etcétera. Y un pequeño recuerdo impreso sobre el origen del Halloween, Para que no se les olvide. para que no se les olvide. Así que vayan, va a estar súper bueno. No sé si bonito. No, pero va a bonito, ser, bonito, porque el escenario en este caso es el Bosque pero va a ser Manul, divertidísimo. que y va a tener hasta sorpresa también, no estamos contando todo acá, va a ser Ya bastante estuvimos interesante. en ruta y fue lo máximo. Sí, lo más importante es que ustedes pongan atención a su entorno. Eso le vamos a Recuerden decir. que si llevan niños pequeños, la ruta va a durar aproximadamente, ¿cuánto? 2 horas y media, 3 Estamos horas. calculando. No, yo creo que. Bueno, ahí vamos a ver como por lo menos 3 horas. Por Ya, lo pero bajo, prepárense con para los cuerpos y caminar todo. harto. Ajá, para caminar harto, pasarlo bien. No, igual de 10 años con para arriba, de 10 con años altas para arriba. ganas para subir al cerro. Igual es apto para niños, pero de 10 años para arriba, de 10 años para abajo, y igual es más complejo. Sí. Por la temática, etc. La tiro. La tiro ahí. No, pero anímense, van a encontrarse con muchas sorpresas que va a entregar el bosque y que también vamos a estar entregando Que nosotros. serán reveladas por los ojos que estén Que observando están atentos. atentos. Porque el bosque esconde muchos secretos. Bueno, con esto terminamos este capítulo. Fe, ¿alguna palabra al cierre? Cuenten y escuchen mucho. Bueno, los invitamos de por sí a la dominguera, ¿cierto? Sí, vayan a la- Todos los domingos a las 5 de la tarde en el Parque Juan 23. en el anfiteatro griego. Sí, Los esperamos. y nos vemos en el panel del 31. ¿Algo más que decir, chicas? No, estamos. Y lo más importante es que tengan calma y tranquilidad ante todo. Buena. Adiós.